Las luces están encendidas. Las cámaras están rodando y alguien acaba de decir algo que no debería haber dicho frente a millones de personas. Lo dijo en vivo, sin filtro, sin el guión que los publicistas preparan con semanas de anticipación para estos momentos. Lo dijo con esa sonrisa que tiene cuando sabe que está cruzando una línea pero ya decidió cruzarla de todas formas. Dijo que en esta boda hubo cosas que el público nunca supo, cosas que se quedaron dentro de las cuatro paredes donde se tomaron las decisiones reales, las que no salen en las fotos oficiales ni en los comunicados de prensa que todos leyeron. Dijo que hubo conversaciones tensas, acuerdos que se firmaron lejos de las cámaras y condiciones que nadie imaginó cuando vieron las imágenes del vestido blanco y los mariachis. Y lo dijo así, casual, como si estuviera hablando del clima. El video circuló en menos de una hora. Se compartió en Twitter, en Instagram, en grupos de WhatsApp donde la gente que sigue de cerca todo lo que tiene que ver con la familia Aguilar lo pasó sin agregar comentario porque lo que acababan de escuchar era demasiado incómodo para procesar en público. Alguien con apellido, con carrera, con imagen construida durante décadas, acababa de romper el pacto de silencio que sostiene una de las bodas más comentadas y más analizadas del espectáculo mexicano en los últimos años. La boda que dividió opiniones, que generó titulares durante meses, que puso a medio internet a elegir bandos sin que nadie les preguntara. Esa boda tiene un lado que nunca se contó completo y esta semana alguien empezó a contarlo. 3 días después de esa declaración, Pepe Aguilar publicó una foto en sus redes. Una foto familiar, todos sonriendo, todos juntos, la imagen perfecta de la familia unida que el público esperaba ver desde que se anunció el matrimonio. Y entonces alguien hizo lo más sencillo del mundo. Puso la declaración al lado de la foto, las palabras junto a la imagen, la tensión que se filtró en vivo junto a la sonrisa construida para Instagram. Y lo que salió de esa combinación lleva días circulando en redes sin que los medios grandes decidan cuánto espacio darle porque los medios grandes tienen sus propias razones para no empujar ciertos temas demasiado lejos. Las mismas razones de siempre. Pero aquí sí se le va a dar todo el espacio que merece y con el mapa completo. Porque mientras todo eso ocurría, del otro lado de esta historia hay alguien que lleva meses en silencio, alguien a quien pintaron como la que perdió, la que quedó atrás, la que tuvo que ver desde afuera como la vida seguía sin ella. Y esa persona acaba de hacer algo que nadie esperaba. Algo que cambia completamente cómo se lee todo lo que pasó en los últimos 18 meses. Hoy aquí se cuenta todo y lo más importante llega a la mitad de este video cuando el detalle que Pepe Aguilar nunca quiso que se supiera cambia cómo se entiende cada declaración pública que hizo desde que se anunció la boda. ¿Qué fue exactamente lo que se dijo en vivo que hizo que medio internet parara? ¿Quién lo dijo sabiendo perfectamente las consecuencias que iba a tener? ¿Qué tiene que ver todo esto con los contratos que se firmaron antes de la boda? ¿Y por qué Pepe Aguilar lleva meses construyendo una narrativa pública que según lo que acaba de filtrarse no coincide para nada con lo que pasó en privado? Piensen en eso un momento. Hace más de un año esta historia empezó de una forma muy concreta. La boda sorpresa, la que nadie vio venir, la que se anunció cuando ya había pasado, cuando las fotos ya estaban tomadas y los invitados ya se habían ido. Esa fue la narrativa oficial. La boda íntima, familiar, lejos del ruido mediático, lejos de los reflectores. Eso fue lo que Pepe Aguilar vendió en cada entrevista que dio después. La decisión de su hija, la felicidad de la familia, el respeto por la privacidad de los novios. Todo eso sonaba coherente hasta que alguien que estuvo ahí adentro dijo lo contrario. Hasta que alguien filtró que hubo tensión, que hubo desacuerdos, que hubo cosas que se negociaron y que el público jamás supo. Y ahí es donde esta historia deja de ser sobre una boda y empieza a ser sobre control. Control de imagen, control de narrativa, control de lo que el público puede saber y lo que el público nunca debía saber. Hoy la persona que pintaron como la perdedora de esta historia está construyendo una carrera que los números respaldan sin necesidad de declaraciones públicas. Hoy esa persona tiene algo que ninguna foto familiar puede fabricar. Hoy tiene sold-outs reales, giras confirmadas, fechas que se venden sin necesidad de que nadie salga a defenderla en televisión. Y del otro lado está Pepe Aguilar intentando sostener una narrativa que cada vez más gente empieza a cuestionar en voz alta. Si llegaste hasta aquí y todavía no estás suscrito, este es el momento. Suscríbete ahora mismo porque en los próximos minutos vamos a revelar el detalle exacto que se filtró esta semana y cuando lo escuches junto a todo lo demás la historia completa de esta boda va a quedar en otro lugar completamente. Comenta lo que piensas, dale like, porque lo que viene no lo ha contado nadie junto en el mismo video con el mapa completo de lo que realmente pasó detrás de las puertas cerradas de la familia Aguilar. El 15 de marzo de 2025,
un domingo por la tarde, en una hacienda privada en el estado de Zacatecas, Ángela Aguilar y Cristian Nodal se casaron frente a un grupo reducido de invitados que habían firmado acuerdos de confidencialidad antes de entrar al lugar. Eso no lo dijeron en los comunicados oficiales. Eso se filtró después, semanas después, cuando algunos de los que estuvieron ahí empezaron a hablar con periodistas de forma anónima. Los acuerdos de confidencialidad no son inusuales en bodas de celebridades. Lo inusual es la velocidad con la que se organizó todo y el nivel de control que Pepe Aguilar impuso sobre cada detalle de ese día. Desde quién podía tomar fotos hasta qué podían decir los invitados si alguien les preguntaba después. Todo medido, todo calculado, todo diseñado para que la versión oficial fuera la única versión disponible. Y funcionó durante meses. Hasta esta semana. La declaración que rompió el silencio vino de alguien cercano a la producción de la boda. Alguien que trabajó en la organización del evento y que esta semana en una entrevista con un medio digital dejó caer algo que los fans de la familia Aguilar llevaban meses sospechando pero que nadie había confirmado en voz alta. Dijo que hubo tensión entre Pepe Aguilar y parte de su familia por la decisión de hacer la boda tan rápido. Que hubo voces dentro del círculo cercano que sugirieron esperar, que dieran tiempo para que la relación se asentara, para que el público procesara la separación de Nodal con Casu y el inicio de su relación con Ángela sin que todo se sintiera tan acelerado. Pero según esa misma fuente Pepe Aguilar tomó la decisión final. Él decidió que la boda se haría cuando se hizo y cómo se hizo. Y esa decisión según lo que se filtró no fue solo por proteger a su hija. Fue por proteger la imagen de la familia Aguilar como marca. Hay que pausar ahí y entender lo que significa eso. La familia Aguilar no es solo una familia de artistas. Es una marca comercial que mueve millones de dólares al año entre giras, contratos publicitarios, colaboraciones, contenido en plataformas digitales y acuerdos de patrocinio que dependen de mantener una imagen específica frente al público. Esa imagen es la de la familia tradicional mexicana, valores sólidos, raíces profundas, respeto por la herencia cultural. Cualquier cosa que amenace esa imagen amenaza el negocio completo. Y una relación que empezó en medio de una separación pública complicada con otra artista con un hijo de por medio era exactamente el tipo de situación que podía romper esa imagen si no se manejaba con precisión absoluta. Pepe Aguilar tomó el control. Organizó la boda rápido, la mantuvo privada, controló la narrativa desde el primer comunicado y salió a dar entrevistas donde presentó todo como una decisión de amor puro sin ninguna consideración estratégica detrás. Y el público compró esa versión porque Pepe Aguilar lleva décadas construyendo credibilidad. Lleva décadas siendo el patriarca respetado de una de las familias más importantes de la música regional mexicana. Pero lo que se filtró esta semana sugiere que detrás de esa imagen había conversaciones muy diferentes. Conversaciones sobre tiempos, sobre exposición mediática, sobre cómo manejar la relación con Casu sin que la familia Aguilar quedara del lado equivocado de la narrativa pública. ¿Recuerdan cuando les pregunté qué tiene que ver todo esto con los contratos que se firmaron antes de la boda? La respuesta es más calculada de lo que pensaban. Según lo que trascendió de fuentes cercanas a la organización del evento, se firmaron acuerdos legales antes de la boda que iban más allá de los acuerdos de confidencialidad con los invitados. Acuerdos entre las partes involucradas que establecían condiciones específicas sobre cómo se manejaría la imagen pública de la pareja después del matrimonio. ¿Quién tendría control sobre las declaraciones públicas, cómo se coordinarían las apariciones mediáticas, qué tipo de contenido se podría compartir en redes y qué tipo de contenido quedaría fuera de los límites? Eso no es inusual en matrimonios donde ambas partes son figuras públicas con carreras independientes. Lo que es inusual es que según las mismas fuentes esos acuerdos fueron más restrictivos de lo normal y que Pepe Aguilar tuvo participación directa en la redacción de varios de esos términos. Eso cambia completamente cómo se lee cada aparición pública que Nodal y Ángela han hecho desde la boda. Cada entrevista donde hablan de su amor, cada publicación en Instagram donde se muestran felices, cada declaración donde defienden su relación frente a las críticas. Todo eso ahora tiene una capa adicional. La posibilidad de que no sea solo expresión espontánea sino también cumplimiento de acuerdos firmados antes de que la boda siquiera ocurriera. Y si eso es cierto, entonces la narrativa completa que Pepe Aguilar ha construido en público durante más de un año tiene grietas que esta semana empezaron a hacerse visibles. Pero hay algo más que conecta todo esto con otra parte de la historia que los medios grandes no están tocando con la profundidad que merece. Mientras Pepe Aguilar controlaba cada detalle de la narrativa pública de la boda de su hija, del otro lado estaba Casu, la madre del hijo de Nodal. La artista argentina a quien los medios mexicanos pintaron durante meses como la que perdió,
la que se quedó atrás, la que tuvo que ver desde Buenos Aires cómo su expareja se casaba con otra mujer semanas después de terminar su relación. Esa era la narrativa. La víctima silenciosa, la madre abandonada, la mujer que no tuvo voz en esta historia porque los reflectores estaban todos apuntando hacia la boda de Nodal y Ángela. Casu no dijo nada durante meses. No dio entrevistas llorando, no publicó indirectas en redes, no contrató publicistas para limpiar su imagen. Se quedó en silencio mientras el ruido crecía alrededor de ella. Y mientras estaba en silencio hizo algo que nadie anticipó. Armó una gira, firmó fechas en Estados Unidos, en México, en Europa. Llenó recintos en ciudades donde los medios mexicanos decían que su carrera estaba terminada. Vendió boletos sin necesidad de generar escándalos mediáticos para mantenerse relevante. Y esta semana, mientras la declaración sobre la boda de Nodal circulaba en redes, Casu estaba en el escenario del Auditorio Nacional de Ciudad de México frente a un aforo completamente agotado cantando las canciones que escribió durante el periodo más difícil de su vida personal. El contraste no necesita análisis. Se ve solo. Del un lado Pepe Aguilar sosteniendo una narrativa pública que según lo filtrado esta semana no coincide con lo que pasó en privado. Del otro lado Casu llenando el Auditorio Nacional sin necesidad de controlar ninguna narrativa porque los números hablan solos. Y en medio Nodal atrapado entre la imagen que firmó mantener como parte de su matrimonio con Ángela y la realidad de que su expareja está construyendo una carrera que los medios dijeron que no iba a sobrevivir este golpe. Ahora viene la parte que muy pocos están diciendo en voz alta pero que todo el que sigue esta historia de cerca ya procesó. Pepe Aguilar necesitaba que Casu desapareciera de la narrativa. Necesitaba que su silencio se tradujera en olvido. Necesitaba que el público dejara de compararla con Ángela, que dejara de preguntarse qué pasó realmente entre Nodal y ella, que dejara de cuestionar los tiempos de todo lo que ocurrió. Porque mientras Casu estuviera presente como referencia a la historia de la boda perfecta y la familia feliz, tenía una sombra incómoda que no se podía controlar con comunicados de prensa ni con fotos en Instagram. Pero Casu no desapareció. Casu llenó el Auditorio Nacional. 2 noches. Sold out completo. Y eso es algo que ningún acuerdo legal puede reescribir. Compadres, hay algo en esa secuencia que se siente antes de procesarse completamente en la cabeza. Una artista a quien le dijeron en los medios mexicanos que su carrera no iba a sobrevivir la separación. Que la pintaron como la perdedora de esta historia. Que tuvo que leer durante meses análisis sobre cómo Ángela Aguilar era mejor opción para Nodal, más joven, más famosa, con mejor apellido, con mejor futuro. Y esa artista llenó el Auditorio Nacional en la ciudad donde vive la familia que supuestamente la había reemplazado en todos los sentidos. Llenó el recinto que en México funciona como termómetro de quien tiene peso real en la industria. Y lo llenó 2 veces. Deja tu comentario ahora. ¿Desde cuándo supiste que Casu no iba a desaparecer como los medios querían que desapareciera? Los que llevan tiempo siguiendo esto de cerca, ponlo. Y suscríbete porque ahora va la última pieza que conecta todo el mapa y que cambia cómo se entiende cada declaración pública que Pepe Aguilar ha hecho desde que se anunció la boda. Hay un detalle que se filtró esta semana y que ningún medio grande ha mencionado todavía porque tocarlo implica cuestionar directamente la credibilidad de Pepe Aguilar como figura pública. Según una fuente cercana a la organización de la boda, parte de la razón por la que todo se hizo tan rápido y con tanto control fue porque había preocupación real dentro del equipo de Pepe Aguilar sobre cómo el público iba a reaccionar si se daban cuenta de que la relación entre Nodal y Ángela había comenzado antes de que Nodal terminara oficialmente con Casu. Esa preocupación no era injustificada. Las redes ya estaban llenas de teorías, de comparaciones de fechas, de capturas de publicaciones que sugerían que los tiempos oficiales no cuadraban con los tiempos reales. Y si esas teorías ganaban fuerza suficiente podían destruir la narrativa de la familia Aguilar como defensores de los valores tradicionales. Pepe Aguilar tomó control antes de que eso pasara. Organizó la boda rápido, la presentó como decisión de amor puro, salió a dar entrevistas donde defendió a su hija y a su yerno frente a las críticas y construyó una muralla mediática alrededor de la familia que durante meses funcionó perfectamente. Hasta que alguien de adentro empezó a hablar. Hasta que se filtró que hubo tensión interna. Hasta que se supo que hubo acuerdos legales más allá de lo normal. Hasta que la narrativa perfecta empezó a mostrar las costuras. Y mientras eso pasaba, Casu siguió llenando recintos. Siguió vendiendo boletos. Siguió construyendo una carrera que no necesita el apellido Aguilar para sostenerse. Siguió demostrando que la narrativa que los medios construyeron sobre ella como la perdedora de esta historia no tenía ningún respaldo en los números reales. Porque en esta industria los números no mienten.
Los comunicados de prensa pueden mentir, las entrevistas pueden mentir, las fotos en Instagram pueden mentir. Pero un aforo agotado no miente. Y Casu tiene los aforos que respaldan todo lo que no dijo en público durante meses. Piensen en el timín como argumento. No como dato suelto. No como curiosidad de calendario. Marzo de 2025 se anuncia la boda de Nodal y Ángela. Los medios mexicanos destrozan a Casu durante semanas. La pintan como la abandonada, la perdedora, la que no supo retener a su pareja. Junio de 2025 Casu anuncia fechas en Estados Unidos. Los mismos medios dicen que no va a poder llenarlas. Agosto de 2025 las fechas de Estados Unidos se agotan. Los medios no lo cubren con la misma intensidad con la que cubrieron su separación. Octubre de 2025 Casu anuncia 2 noches en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Los medios dicen que es un riesgo enorme, que el público mexicano no la va a respaldar después de todo lo que pasó. Febrero de 2026 las 2 noches del Auditorio Nacional se agotan completamente. Y esta semana mayo de 2026 mientras Casu está en el escenario del auditorio cantando frente a miles de personas que pagaron su boleto semanas antes se filtra que la boda de Nodal y Ángela tuvo detrás acuerdos legales, tensiones familiares y un nivel de control mediático que Pepe Aguilar nunca quiso que el público supiera. Eso no es coincidencia. Eso es el ciclo completo de una narrativa que se construyó para proteger a una familia y que se está desarmando en tiempo real porque la persona que pintaron como víctima silenciosa resultó tener una carrera que habla más fuerte que cualquier comunicado de prensa. Hay un paralelo histórico que vale la pena mencionar aquí para los que llevan tiempo siguiendo historias como esta. Cuando Jennifer López se separó de Marc Anthony, los medios construyeron durante meses una narrativa sobre quién había ganado y quién había perdido en esa separación. Pasaron años analizando cada nueva relación de ambos, cada declaración pública, cada aparición en alfombras rojas. Y al final lo único que importó fueron los números de sus carreras. López siguió llenando estadios. Anthony siguió llenando estadios. Y la narrativa mediática quedó como ruido de fondo que el tiempo borró. Esto es lo mismo. Pepe Aguilar puede controlar los comunicados, puede controlar las entrevistas, puede controlar las fotos que se publican en Instagram. Pero no puede controlar los aforos de Casu. No puede controlar que el público argentino la respalde. No puede controlar que el público mexicano llene el Auditorio Nacional 2 noches seguidas para verla. Y esos números cambian completamente como se lee toda la narrativa que él construyó durante más de un año. Ahora bien, compadres, lo que acaban de escuchar tiene una capa más que la mayoría de los análisis está dejando fuera porque les incomoda ponerla en el mismo párrafo. La contradicción entre lo que Pepe Aguilar dijo en público y lo que se filtró esta semana sobre lo que pasó en privado es obvia. Esa parte ya la vieron todos. Pero hay algo más. Hay una pregunta que nadie en los medios grandes está haciendo todavía y que cambia todo si la respondes con honestidad. ¿Para quién fue realmente esta boda? ¿Para Ángela y Nodal o para la imagen de la familia Aguilar como marca comercial? Porque si la boda se organizó con la velocidad que se organizó, con el nivel de control que se impuso, con los acuerdos legales que se firmaron y con la participación directa de Pepe Aguilar en decisiones que normalmente tomarían solo los novios, entonces esta boda no fue solo un matrimonio. Fue una operación de relaciones públicas diseñada para proteger una marca que mueve millones de dólares al año. Y si eso es cierto, entonces cada declaración pública que Pepe Aguilar ha hecho defendiendo la decisión de su hija tiene que leerse con esa información de fondo. Cada vez que dijo que respetaba la privacidad de los novios mientras al mismo tiempo controlaba cada detalle de lo que se podía decir públicamente. Cada vez que presentó la boda como decisión de amor mientras según lo filtrado había acuerdos legales restrictivos firmados antes de que la ceremonia ocurriera. Todo eso junto tiene un peso que el timín de esta semana hace muy difícil ignorar. Para entender el peso completo hay que contar el historial de cómo Pepe Aguilar manejó la narrativa pública desde el día 1 sin saltarse ninguna pieza porque cada una tiene su lugar en el mapa y sin todas juntas el cuadro no queda completo. Marzo de 2025 se anuncia la boda. Pepe Aguilar da una entrevista donde dice que está feliz por su hija, que Nodal es buen hombre, que la familia está unida. Todo suena perfecto. Abril de 2025 empiezan a circular rumores sobre los tiempos reales de la relación entre Nodal y Ángela. Pepe Aguilar sale otra vez a dar entrevistas donde defiende a su hija y pide respeto para la privacidad de la pareja. Mayo de 2025 Casu publica por primera vez después de meses de silencio. No dice nada sobre Nodal. Solo anuncia fechas de su gira. Los medios mexicanos la destrozan de todas formas.
Junio de 2025. Pepe Aguilar en otra entrevista vuelve a insistir en que la boda fue decisión de su hija, que él solo la apoyó, que todo lo que se dice sobre control familiar es falso. Julio de 2025. Las primeras fechas de la gira de Casu en Estados Unidos se agotan. Los medios mexicanos no lo cubren. Agosto de 2025. Nodal y Ángela aparecen juntos en un evento público por primera vez desde la boda. Las fotos circulan, los medios celebran la imagen de la pareja feliz. Septiembre de 2025. Casu anuncia las fechas del Auditorio Nacional. Los medios dicen que es un error, que el público mexicano no la va a respaldar. Octubre de 2025. Pepe Aguilar publica una foto familiar en Instagram. Todos sonriendo. La imagen de la familia perfecta. Noviembre de 2025. Se filtra información anónima sobre tensiones internas en la organización de la boda. Los medios grandes no le dan espacio. Diciembre de 2025. Casu agota las 2 noches del Auditorio Nacional. Los medios lo mencionan brevemente sin darle el peso que merece. Enero de 2026. Pepe Aguilar en entrevista de inicio de año vuelve a insistir en que su familia está unida y feliz. Febrero de 2026. Casu canta en el Auditorio Nacional frente a miles de personas. Las redes explotan con videos del concierto. Los medios siguen sin cubrirlo con profundidad. Marzo de 2026. Se cumple un año de la boda. Pepe Aguilar publica mensaje emotivo en redes celebrando el amor de su hija. Abril de 2026. Empiezan a circular rumores más específicos sobre acuerdos legales firmados antes de la boda. Mayo de 2026. Alguien cercano a la organización del evento confirma en entrevista que hubo tensión familiar y que Pepe Aguilar tuvo control directo sobre decisiones clave. Ahí está el historial completo. Cada pieza en orden cronológico. Y cuando se ve junto todo tiene un patrón muy claro. Cada vez que algo amenazaba la narrativa oficial, Pepe Aguilar salía a dar entrevistas reforzando la misma historia. La familia unida, la decisión de amor, el respeto por la privacidad. Y cada vez que Casu daba un paso adelante en su carrera, los medios mexicanos lo minimizaban o directamente lo ignoraban. Eso no es coincidencia. Eso es coordinación. Y esa coordinación protegió la imagen de la familia Aguilar durante más de un año. Hasta esta semana, cuando alguien de adentro rompió el silencio. La pregunta que nadie está haciendo en voz alta pero que todos los que siguen esta historia de cerca ya están procesando es esta. ¿Cuánto más hay que todavía no se ha filtrado? Porque si lo que se filtró esta semana es suficiente para cuestionar toda la narrativa pública que Pepe Aguilar construyó, entonces ¿qué más hay en las conversaciones privadas que todavía no han salido? ¿Qué más se dijo en esas reuniones familiares donde según las fuentes hubo desacuerdos sobre los tiempos de la boda? ¿Qué más está escrito en esos acuerdos legales que según lo filtrado fueron más restrictivos de lo normal? ¿Y qué más sabe Casu que ha decidido no decir públicamente porque no necesita decirlo cuando sus números hablan solos? Esas preguntas no tienen respuesta oficial todavía. Existen ahí públicas y visibles. Y cuando las preguntas existen y nadie del equipo de Pepe Aguilar las responde de frente, las redes llenan el silencio con lo que saben. La duda quedó. Y en redes la duda que se instala tiene una vida propia que ningún equipo de comunicación puede apagar completamente una vez que prendió. Ponlo en los comentarios con tus palabras. ¿Tú crees que Pepe Aguilar va a responder a lo que se filtró esta semana o va a dejar que el tema se enfríe solo esperando que el público se olvide? Los que llevan tiempo siguiendo a la familia Aguilar saben cómo maneja estas situaciones. Ponlo. Hay una última capa en esta historia que muy pocos análisis están tocando y que conecta todo con un contexto más amplio sobre cómo funciona la industria del espectáculo en México cuando se trata de familias con apellidos que pesan. La familia Aguilar no es la primera ni va a ser la última en usar su poder mediático para controlar narrativas públicas que afectan su imagen como marca. Eso pasa todo el tiempo. Lo que hace diferente este caso es que del otro lado hay alguien que no necesita apellido mexicano para llenar recintos en México. Alguien que viene de Argentina, que no tiene los contactos mediáticos que tiene Pepe Aguilar, que no tiene el equipo de relaciones públicas que tiene la familia Aguilar y que de todas formas está llenando el Auditorio Nacional mientras los medios mexicanos siguen intentando minimizar su relevancia. Eso es nuevo. Eso no pasaba hace 10 años. Hace 10 años un artista extranjero sin respaldo mediático local no podía sostener una carrera en México si los medios grandes decidían no darle espacio. Pero hoy las redes cambiaron esa dinámica completamente. Hoy un artista puede tener sold outs reales sin necesitar que Ventaneando lo entreviste. Puede tener una base de fans que compra boletos sin necesitar que los medios tradicionales validen su relevancia. Y eso le quita poder a las familias que durante décadas controlaron quién tenía espacio y quién no en esta industria.
Pepe Aguilar construyó su carrera en una época donde el control mediático era la herramienta más poderosa que un artista podía tener. Hoy esa herramienta sigue siendo importante pero ya no es suficiente. Hoy los números hablan más fuerte que las entrevistas. Y Casu tiene los números. Tiene los sold outs que ningún comunicado de prensa puede inventar. Tiene las giras que ningún acuerdo legal puede cancelar. Tiene una carrera que se sostiene sola sin necesidad de que nadie salga a defenderla en televisión. Y eso cambia todo el equilibrio de poder en esta historia. La narrativa que Pepe Aguilar construyó durante más de un año funcionó porque tenía el control de los medios tradicionales. Tenía el respaldo de los programas de espectáculos más vistos del país. Tenía la capacidad de decidir qué se decía y qué no se decía sobre la boda de su hija. Pero no tenía control sobre los aforos de Casu. No tenía control sobre el público argentino que la respalda. No tenía control sobre el público mexicano que llenó el Auditorio Nacional 2 noches seguidas. Y cuando perdió ese control la narrativa perfecta empezó a desarmarse. Esta semana la filtración sobre los acuerdos legales y las tensiones familiares es solo el principio. Es la primera grieta visible en una muralla que Pepe Aguilar construyó con mucho cuidado durante más de un año. Pero las grietas no aparecen solas. Aparecen cuando la presión del otro lado es suficiente para romper la estructura. Y la presión del otro lado en este caso es Casu llenando recintos mientras los medios decían que su carrera estaba terminada. Es el público cuestionando en redes los tiempos oficiales de la relación entre Nodal y Ángela. Es la gente guardando capturas, comparando fechas, haciendo las conexiones que los medios grandes no quieren hacer. Esa presión acumulada durante meses encontró esta semana su primera salida. Y cuando una grieta se abre en una narrativa construida con tanto control, las siguientes grietas aparecen más rápido. Los que llevan tiempo en este espacio ya saben cómo funciona. Una filtración lleva a otra. Una fuente anónima que habla hace que otras fuentes se animen a hablar también. Y de repente la historia que parecía cerrada empieza a abrirse de formas que nadie anticipó cuando todo empezó. Pepe Aguilar puede intentar controlar el daño. Puede salir a dar más entrevistas. Puede publicar más fotos familiares en Instagram. Puede seguir insistiendo en que todo lo que se dice es falso. Pero mientras Casu siga llenando recintos, la contradicción entre lo que él dice y lo que los números muestran va a seguir creciendo. Y esa contradicción es algo que ningún equipo de comunicación puede resolver con un comunicado de prensa. Hay un detalle final que cierra todo el círculo y que tiene que ver con el timing exacto de la filtración de esta semana. La información sobre los acuerdos legales y las tensiones familiares salió justo cuando Casu estaba en el escenario del Auditorio Nacional. No salió semanas antes. No salió semanas después. Salió exactamente cuando ella estaba demostrando frente a miles de personas que la narrativa de la perdedora no tenía ningún respaldo real. Ese timing no es accidental. Alguien eligió ese momento específico para filtrar esa información porque sabía que el contraste iba a amplificar el impacto. Casu en el escenario cantando frente a un aforo agotado mientras se filtra que la boda de su expareja tuvo detrás un nivel de control y manipulación mediática que el público nunca supo. Ese contraste es devastador para la narrativa de Pepe Aguilar. Y alguien lo sabía. La pregunta es ¿quién? ¿Quién filtró esa información? ¿Quién decidió que este era el momento indicado? ¿Y qué más sabe esa persona que todavía no ha dicho? Porque si hubo suficiente material para romper el silencio esta semana, entonces hay más. Siempre hay más. Y si la primera filtración generó el impacto que generó, las siguientes van a tener más peso todavía porque ahora el público ya está prestando atención. Ya está cuestionando. Ya está comparando lo que Pepe Aguilar dice con lo que realmente pasó. Y una vez que el público empieza a cuestionar, es muy difícil que vuelva a creer la versión oficial sin pedirle pruebas. Pepe Aguilar construyó durante décadas una reputación de patriarca respetado, de artista con valores sólidos, de padre protector que siempre pone a su familia primero. Esa reputación le dio credibilidad suficiente para sostener la narrativa de la boda perfecta durante más de un año. Pero las reputaciones que se construyen durante décadas pueden desarmarse en semanas si las grietas son suficientes. Y esta semana apareció la primera grieta visible. Lo que pase en las próximas semanas va a depender de cuántas más grietas aparezcan y de qué tan rápido Pepe Aguilar pueda controlar el daño antes de que la narrativa completa se le caiga de las manos. Mientras tanto, Casu sigue de gira. Tiene fechas confirmadas en Europa para los próximos meses. Tiene sold outs en ciudades donde los medios mexicanos dijeron que no tenía público. Tiene una carrera que crece mientras la narrativa que construyeron contra ella se desmorona en tiempo real. Y tiene algo que Pepe Aguilar con todo su poder mediático no puede fabricar.
Tiene la credibilidad que viene de los números reales, de los aforos que no mienten, de la gente que paga su boleto porque quiere estar ahí y no porque alguien los convenció con una narrativa perfecta en Instagram. Esta historia no terminó. La filtración de esta semana es solo el primer capítulo de algo más grande que está empezando a salir a la luz. Pepe Aguilar no ha respondido públicamente a lo que se filtró. Su equipo no ha emitido ningún comunicado oficial desmintiendo la información. Y mientras el silencio se extiende, las redes llenan ese vacío con más preguntas, más comparaciones, más capturas de declaraciones pasadas que ahora suenan diferentes cuando se leen junto a lo que se filtró esta semana. El público que lleva más de un año siguiendo esta historia de cerca ya está conectando las piezas. Ya está viendo el mapa completo. Ya está entendiendo que la boda que les vendieron como decisión de amor puro tuvo detrás un nivel de cálculo y control que nunca les dijeron. Y una vez que esa información está afuera no hay forma de meterla de vuelta adentro. Los medios grandes van a tener que decidir en los próximos días cuánto espacio le dan a esta historia. Van a tener que decidir si siguen protegiendo la narrativa de Pepe Aguilar o si empiezan a cubrir lo que se filtró con la profundidad que merece. Esa decisión va a decir mucho sobre qué tan independientes son realmente de las familias que controlan esta industria. Porque cubrir esta historia de frente implica cuestionar a una de las figuras más respetadas de la música mexicana. Implica poner en duda la versión oficial que él mismo construyó. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias en términos de acceso futuro, de entrevistas exclusivas, de relaciones mediáticas que se han cultivado durante años. Los medios lo saben. Y por eso la mayoría va a elegir el silencio o la cobertura mínima que no comprometa esas relaciones. Pero el silencio de los medios grandes ya no importa tanto como importaba hace 10 años. Hoy las redes pueden sostener una narrativa sin necesidad de que un programa de televisión le dé espacio. Y esta narrativa ya está viva en redes. Ya está circulando. Ya está generando conversación. Y va a seguir creciendo con o sin los medios tradicionales. ¿Tú crees que Pepe Aguilar va a poder sostener la narrativa oficial después de lo que se filtró esta semana o esto es el principio del fin de la imagen que construyó durante más de un año? Los que llevan tiempo viendo cómo se mueven estas historias, ponlo. Porque lo que viene en las próximas semanas va a definir si esta historia queda como una filtración menor que se olvidó rápido o si se convierte en el punto de quiebre que cambia completamente cómo el público ve a la familia Aguilar. Y suscríbete si quieres seguir esta historia hasta el final porque esto recién empieza y lo que se filtre en los próximos días puede ser todavía más grande que lo que salió esta semana.